¿Te ha pasado que pierdes la erección en medio acto sexual? En este video te voy a decir las posibles causas que lleva a que pase esto. Primero debemos saber cómo se da una erección. Y para que se dé una erección necesita haber un estímulo sexual. Si no existe un estímulo, no habrá erección. Eso es obvio. Para que haya una erección, los vasos se necesitan dilatar. Y eso va a suceder por la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico dilatará las arterias cavernosas, con lo cual llevará sangre a los cuerpos cavernosos del pene. Esto hará que se llene de sangre y hará que compriman las venas del pene, impidiendo así que haya una fuga venosa. En otras palabras, es impedir que la sangre se salga del pene. Y con eso vamos a tener la famosa erección. Una vez dicho esto, te diré los 3 motivos que hacen que pierdas la erección en medio de la relación. Número 1. Enfermedades vasculares. Debemos entender que para que haya una erección debe haber un mayor flujo sanguíneo. Y claro, también unos buenos vasos sanguíneos. Si tus arterias cavernosas están dañadas, es obvio que no vas a tener una buena erección. Y esto es muy común ver en personas mayores, ya que por la edad nuestros vasos sanguíneos pierden la elasticidad, el flujo sanguíneo ya no es igual. Pero también este problema se puede dar en personas que tienen hipertensión arterial, que no la controlan, también en personas que tienen diabetes, en personas que fuman, personas con sobrepeso y también en personas sedentarias. Personas que tienen estas afecciones obviamente no van a tener una buena llegada de sangre a los cuerpos cavernosos del pene, lo cual no tendrán una buena erección. El segundo motivo es problema en la túnica albuginea. La túnica albuginea es la encargada de poder mantener la erección, pero para los que no entienden qué es la túnica albuginea, aquí te lo voy a explicar. La túnica albuginea es una capa elástica, densa y fibrosa, que envuelve cada uno de los cuerpos cavernosos del pene. ¿Recuerdas que te había mencionado que los cuerpos cavernosos cuando se llenan de sangre van a comprimir las venas, impidiendo que salga la sangre del pene y así haciendo que se dé la erección? Pues esto sucede de esta manera. Cuando los cuerpos cavernosos se llenan de sangre van a comprimir la túnica albuginea, que es elástica. Y al comprimir la túnica albuginea, ella comprime las venas, impidiendo que salga la sangre. Y con esto, el papel importante de la túnica albuginea es comprimir las venas y así permitir que se dé la erección. Esto que te explico es el funcionamiento normal de la erección. Pero cuando hay algún problema en la túnica albuginea porque perdió la elasticidad, está tensa, puede causar de que no se dé una buena erección. Hay una enfermedad que afecta la túnica albuginea y es conocida como enfermedad de Peyronie. Esta enfermedad va a afectar la túnica, lo que va a causar es una deformidad en el pene, dolor durante la erección y también disfunción eréctil. Otra enfermedad que puede afectar la túnica albuginea es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus puede causar un endurecimiento de la túnica albuginea, que pierda esa elasticidad y haciendo obviamente que no pueda comprimir pues las venas. Y última y no menos importante, y para mí una de las principales, ya que afecta a muchos jóvenes, pero también puede afectar a cualquier edad, y es el estrés y la ansiedad. Aunque no creas, el estrés causa que pierdas la erección en el acto, ya que cuando nos estresamos liberamos una hormona conocida como adrenalina, que su función es hacer vasoconstricción. En otras palabras, contraer los vasos sanguíneos. Hace todo lo contrario de lo que queremos, ya que en la erección lo que necesitamos es que se dé una vasodilatación para que así los cuerpos cavernosos se llenen de sangre y que así se pueda producir una erección. Si estás nervioso en ese momento porque estás con la chica o el chico que te gusta y que siempre has querido estar, pues vas a comenzar a liberar adrenalina, lo cual hará que llegue menos sangre y lo que pasará es que no tengas una erección. O quizás puedas tener una erección, pero no una erección completa. Y esa erección no durará mucho, lo que hará que se duerma tu amiguito. Ahora, ¿cómo podemos tratar esto? Si eres una persona que tiene problemas cardíacos o problemas en la circulación, es importante que controlemos esos factores. Es importante controlar la hipertensión. Si eres diabético, controlar la diabetes, hacer algún ejercicio, algún deporte. Si fumas, debes parar de fumar. Al mejorar nuestro estilo de vida,
haremos que llegue más sangre y que así se produzca una buena erección. Y en algunos casos hay pacientes que pueden llegar a necesitar vasodilatadores, como el tadalafil, el sildenafil, etc. Ahora, si tienes problema en la túnica albuginea ya mencionada o sufres de la enfermedad de Peyronie, debes acudir a tu urólogo. Pero como ya te había dicho, también la diabetes puede afectar la capa albuginea. En este caso debemos hacer un control riguroso de la diabetes, ya que es una enfermedad crónica y que afecta gran parte de nuestro cuerpo. Y ahora, para las personas que son nerviosas, ansiosas, deben acudir a terapia sexual para relajarse, para entrar tranquilo al acto sexual. O también es bueno conversar con la pareja con la que vas a tener esa intimidad, ya que muchas veces cuando vamos a tener una relación con una pareja nueva o con alguien que conocemos en ese momento y no entramos en confianza, produce que entremos en estrés, ansiedad, en nerviosismo y que se dé este factor. Por eso es importante, antes de que vayas directo al punto, es que entres en confianza con la pareja, que converses para que ya tú puedas agarrar esa confianza y que no te pase esto. Espero que este video te haya servido. Dr. David informa.